Pues Hugo, conteo regresivo, faltan solo 10 días para esas elecciones presidenciales y cuando faltan tan poco tiempo, pues arrecia la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Han pasado más de 24 horas desde que fue detenido el jefe de seguridad de la líder opositora María Corina Machado y aún no se conoce de su paradero. Pese a esa situación, los politólogos creen que están dadas las condiciones para una transición en Venezuela. Además, consideran que el voto masivo de los venezolanos puede generar una verdadera negociación, incluso el mismo 28 de julio en plena celebración de las elecciones presidenciales. Vamos a preguntarle cómo está la situación hoy en Caracas, cómo amanece el país, a Oliver Fernández, nuestro periodista en la ciudad. Oliver, muy buenos días en Venezuela, adelante. Un buen día para ti, Hugo, Carlos, un gusto como siempre saludarles desde la capital venezolana. Pues así como lo dijeron ustedes, faltan apenas 10 días para que se realicen estas elecciones presidenciales en Venezuela y evidentemente crece la expectativa, no solamente con todo lo que tiene que ver con la campaña electoral y cómo se va a llegar al 28 de julio, sino también todo lo que tiene que ver con la negociación que pudiera darse a partir del 28 de julio. Es lo que la Universidad Católica Andrés Bello, a través de diferentes especialistas como politólogos, economistas, también todo lo que tiene que ver con los internacionalistas, han asegurado que Venezuela prácticamente está preparada o estaría preparada o el escenario listo para poder comenzar con una transición, poder arrancar esta transición que esperan la mayoría de los venezolanos, porque también entregaron o publicaron algunas encuestas que dicen que por encima del 59% estaría la intención de voto hacia Edmundo González Urrutia, quien es el candidato por la oposición venezolana, y aproximadamente un 24% la intención de voto a Nicolás Maduro. Sin embargo, también han asegurado que ha crecido o la brecha se ha ido ampliando a medida que pasan los días y que esto ocurre de manera exponencial, es decir, que se va o se puede ampliar mucho más a la llegada de las elecciones presidenciales acá en esta nación suramericana. En lo económico también han dicho que es importante un cambio para Venezuela porque esto pudiera abrir las puertas a la inversión extranjera y por supuesto un gobierno reconocido, así lo han dicho los analistas políticos. Evidentemente esto puede abrir la economía de Venezuela hacia el mundo y sobre todo en materia petrolera que está tan desgastada y tan maltratada en los últimos años. Vamos a ver el siguiente informe con justamente las perspectivas de todos estos especialistas. Siempre, por supuesto. Los estudios comparados en el ámbito internacional por los académicos y expertos que tratan el tema de la transición han determinado que están presentes las variables que pueden abrir el camino a la transición. Lo que nosotros creemos es que todas las condiciones para que haya una transición democrática en Venezuela están dadas. Lo que tenemos que esperar es que las contingencias que puedan aparecer de aquí al 28 y el mismo 28 permitan que esa transición suceda. Señalan que cada día se le hace más difícil al madurismo tomar una decisión que le impida a la oposición participar en las presidenciales. Esto ante el rumor de eliminar la tarjeta de la unidad. Cualquier táctica que se utilice para el gobierno garantizarse el resultado de la oposición va a ser leída a lo interno y a lo externo como un fraude electoral. Según la encuestadora Delfos, una de las más respetadas del país, las presidenciales inician con una abstención de 20%, con una participación por encima de 70% y con una brecha que se va ampliando cada día más a favor del candidato Edmundo González sobre el candidato Nicolás Maduro. Intención de voto. Edmundo González 59, Nicolás Maduro 24, 25, que una encuesta dice 63 y la otra dice 68 y la otra dice 54, y dice 55, hermano, o sea, es mucho contra poco, eso es en realidad esto, ¿no? Según el estudio realizado por la encuestadora Delfos, el madurismo no logra reconectar con su base porque ya no cree en promesas. Estamos hablando de un chavismo que siente que el país está en mala situación, un chavismo que siente que el gobierno no ha respondido, no responde y lo más importante, ha venido perdiendo la esperanza de que responda. Todos estos ofrecimientos difícilmente lo creen. La gente vota por lo que espera, jamás vota por lo que le diste ya. Entonces, tú puedes usar lo que le diste para tratar de hacerle ver que le puedes seguir dando,
pero ya la gente no se lo cree. Analistas señalan que ni siquiera la persecución política ha podido disminuir la intención del voto del venezolano. Tiene un efecto contrario. Es que en la mente del elector venezolano se preconfiguró ya cuál es el deseo de cambio. Este deseo de cambio tiene unas proporciones aproximadas en un 70-30 en relación con ese deseo de cambio contra ese deseo de continuidad. Probablemente estas acciones busquen intimidar a electores, busquen intimidar a algunos, pero hasta ahora lo que hemos reflejado en los estudios de opinión pública no están teniendo el eco que probablemente algunos pretenden con este tipo de medidas. Estos actos desesperados lo que parecieran indicar es que el gobierno está ante un escenario donde su perspectiva es que va a perder la elección. Hugo, Carla, a pesar de ese efecto contrario que aseguran los analistas que genera precisamente la persecución política, pues no se detienen las autoridades o los cuerpos policiales del régimen venezolano, no se detienen en lo que tiene que ver con la persecución política. Ahí está, por ejemplo, uno de los protectores de la seguridad de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido la madrugada de este miércoles y hasta ahora todavía no se sabe de su paradero y tampoco sus familiares han podido verlo. Esto, por supuesto, es una práctica que también ha sido denunciada, una práctica recurrente, que las personas son detenidas y no se les permite tampoco una defensa privada para poder ejercer ese derecho a la defensa, como lo dicen las leyes venezolanas. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por ese reporte y vamos a analizar todo esto que se está dando en Venezuela y por eso saludamos a Ana Milagros Parra, ella es politóloga venezolana, además productora y conductora del podcast político A Medias. Bienvenida al programa La Mañana de NTN 24. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero pedirle que me dé unos minutitos para recordar algo. Nicolás Maduro sigue atemorizando al electorado, amenazando con un supuesto baño de sangre si no ganan las elecciones del 28 de julio. Y viendo los resultados de las encuestas, pues claramente entiende uno por qué dice esto. Mire, en un evento de campaña desde Caracas, dijo que su victoria es crucial para, según él, evitar estos conflictos. Sin embargo, no es la primera vez que en este proceso electoral Maduro hace este tipo de advertencias y de amenazas. La semana pasada nada más dijo que el 28 de julio el país decidirá en las urnas si quiere paz o guerra. Escuchemos lo que dijo para hablar de eso. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Pues muy preocupante, baño de sangre, anticipa guerra fratricida, ¿Qué deben hacer los venezolanos ante esta nueva racha de persecución, de temor que quieren? Porque ven que la gente se levantó, que la gente está haciendo lo que tiene que hacer en Venezuela, Ana. Mira, creo que lo primero que hay que decir es que esta es una campaña que no se ha visto antes en Venezuela. O sea, no puedo decir que hay un precedente que se parezca a una campaña como la que está teniendo ahorita María Corina y Edmundo y el impacto que está teniendo en las personas, ¿no? Este discurso de Maduro se viene agravando mientras más nos acercamos a la elección. Mientras más nos acercamos al 28 de julio, aumenta más en los discursos violentos y también aumenta la persecución. En los primeros 10 días de la campaña, más de 70 personas han sido detenidas arbitrariamente sin el debido proceso, han cerrado muchas radios, han cerrado medios de comunicación, los principales son los de fact-checking, hay demasiada desinformación. La narrativa que está teniendo el presidente Nicolás Maduro es: la oposición se está preparando para que esto pase. La oposición se está preparando para que haya un escenario de conflicto el 28 de julio. Y la está manipulando para que no se lo puedan adjudicar directamente a él. Pero si vemos su personalidad y vemos la manera en la que ha llevado el gobierno venezolano, sabemos cómo leer entre líneas y que probablemente estas sean las dos
escenarios posibles. El 28 de julio hay una transición política o hay una apertura. No quisiera decir que la transición empieza ahí, pero hay una apertura democrática que va a permitir hacer cambios en el largo plazo, el mediano plazo, y hay un escenario que ahora es que estamos diciéndolo acá en Venezuela porque era una palabra como tabú en el sentido de que puede haber represalias con eso, ¿no? Pero el otro escenario sería un escenario de conflicto que no lo puedo definir qué tipo de conflicto, ¿no? Pero ahí muy importante que la encuesta que mencionaron antes, en la de Delfos con el Centro de Estudios Políticos de la UCAP, es que más del 45% de las personas está dispuesta a protestar si la elección resulta en un fraude, ¿no? En un fraude que ya está pasando y que ya sabemos que el día de la elección va a haber muchísima manipulación y va a haber muchos mecanismos para que la gente no vaya a votar. El 28 es un día que todos tenemos un signo de interrogación, a ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la reacción del gobierno. No exactamente qué es lo que va a pasar de parte de la oposición, porque hay una oposición organizada para que la gente vaya a su centro de votación y defienda el voto en los centros de votación, pero la manera en la que va a reaccionar el gobierno todavía está lleno de incertidumbre, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los escenarios que se tienen? Transición política o escenario de conflicto. No sabemos si el escenario de conflicto sería protestas, si sería, incluso dio como unos vestigios hablando de un apagón, un blackout informativo. Creo que tenemos que tomar en cuenta todas las herramientas que pueden utilizar personas que controlan el Estado y todos los recursos del Estado para impedir no tanto que Maduro pierda, sino que la oposición gane por una brecha muy alta y que ellos no puedan manipular los números o no puedan hacer algo porque la brecha es muy separada, ¿no? Sí. Ana Milagros, Entonces, lo hemos dicho en muchas ocasiones en NTN 24, en este programa, en este espacio de la mañana, que el régimen ya no sabe qué inventarse para cualquier tipo de excusa es válida para hacer detenciones, para seguir la persecución, para seguir amenazando, haciendo este tipo de advertencias que llenan de incertidumbre todo el país. Según Foro Penal venezolano, hay 102 arrestos de personas en medio de la campaña y 77 de esos arrestos se produjeron después del 4 de julio, cuando arrancó en firme la campaña. Pero a pesar de todo esto que sigue pasando, de las personas que colaboran en los pueblos como María Corina y Curedmundo, que les venden servicios, almuerzos, comidas y cosas, pues a pesar de que esas personas las tienen allí cohibidas, hay un despertar diferente en la gente. Hay una mirada esperanzadora de las personas que salen a las calles a recibirlos y apoyarlos. Estamos hablando de una nueva generación de venezolanos dispuestos a realmente defender la democracia, a recuperar la democracia de su país? No creo que sea una nueva generación de venezolanos. Los venezolanos hemos pasado por momentos muy traumáticos en los que siempre se destaca la cultura democrática del venezolano. El venezolano sabe que esto es una oportunidad para ejercer el voto como mecanismo de protesta, como mecanismo de presión, porque se sabe que las elecciones no van a ser justas. Cuando hablas de los mecanismos de represión, creo que esa es la variable que más estamos resaltando, porque de 6 meses para acá, 7 meses para acá, la represión tenía otro resultado. Tenía un resultado de castigos ejemplarizantes, donde si hay uno que está detenido arbitrariamente, el grupo alrededor usualmente se cohibía de participar, se cohibía de decir cosas en público, y el miedo tenía su efecto de cohibir a las personas. Pero mientras el candidato de la oposición y la líder de la oposición siguen haciendo las reuniones multitudinarias, están conectando con las personas y están dejándole ver que ese descontento que tienen las personas puede canalizarse en las elecciones, hay un costo, el costo de represión ha subido y los resultados son totalmente distintos. No es que el gobierno ha dejado de actuar como siempre lo ha hecho. Las detenciones arbitrarias, los bloqueos de cuentas de sitios web, incluso las desapariciones del gobierno siguen pasando como siempre. El tren es que cada vez que te acercas a un periodo electoral va a haber más persecución, va a haber más violaciones a los derechos humanos, pero la diferencia de ahora es que no está teniendo el mismo efecto. La gente, en vez de atemorizarse, lo que hace es responder a ese miedo diciendo, no importa el 28, voy a utilizar esto para que tú no estés acá. Y ahora que lo mencionamos, algo muy importante, un alcalde en los Estados Llaneros, si no me equivoco, fue Apure, salió diciendo, apoyando al líder de la oposición, y pocos días después
por medio de decisiones arbitrarias se destituye al alcalde y se pone uno más fiel al gobierno. ¿Cuál fue la respuesta de la población? Protestas en la calle. Fueron protestas mínimas porque es un estado llanero donde no hay demasiadas personas, pero ahí ves cómo se están comportando las personas en frente a los atropellos del gobierno. Ya no es un miedo paralizante, es un miedo que se responde en accionar. Y eso es la variable que siempre quiero responder, porque era lo que le faltaba o era esa variable que se necesitaba para que todas las condiciones objetivas de una transición se puedan dar en Venezuela. Y lo digo con responsabilidad. Todas las variables objetivas que puedas tú leer en un paper de ciencia política o un análisis de transiciones están dadas en Venezuela para que el 28 de julio sea un punto de inflexión. Pase lo que pase, Venezuela no va a ser la misma después del 28 de julio. Ciertamente no va a ser. De hecho, como muy bien lo decías, Ana Milagros, no es la misma viendo esa campaña, viendo toda la convocatoria que ha hecho María Corina y por supuesto Edmundo González. Eso ha sido impresionante. Ahora hablemos de la importancia de esas observaciones, de los observadores internacionales que pretenden ir para estas elecciones del 28 de julio, porque sabemos que desde hace muchos años, pensaría yo, y me corriges, que desde el 2006 Venezuela no tiene realmente una observación electoral que cumpla los estándares. Han hecho acompañamientos, pero no ha habido algo realmente. ¿Crees que van a poder ingresar? ¿Crees que, por ejemplo, cuando van quieren ir los del PP de España a Venezuela, van a poder hacerlo, van a poder estar pendientes acompañando también a la oposición a vigilar esas votaciones? Yo creo que depende mucho de lo que pase de aquí al 28. Son días muy volátiles, pero ahora no creo que el gobierno abra las puertas a mucha observación internacional, porque eso quiere decir que tienen menos capacidad de maniobra ellos adentro, ¿no? Ellos necesitan venderse con legitimidad de que cualquier cosa que hagan con las elecciones, Maduro va a quedarse en el poder, y no hay una capacidad de manipulación muy alta o una brecha alta de ellos poder accionar si hay muchos observadores internacionales. Eso no quiere decir que los que ya están acá no estén modificando el comportamiento del gobierno. Hemos hablado también que incluso Brasil y Colombia están hablando de enviar observadores cuando habían dicho que no. Y eso habla mucho porque son aliados del madurismo, ¿no? Hay observadores acá, no hay muchos, pero vemos esa diferencia de que el gobierno trata de fingir pluralidad. Vemos una parte en BTV hablando de Edmundo, vemos a veces vallas de opositores que no son opositores, pero ellos siempre van a jugar con las formas y siempre y cuando esa observación internacional que permitan esté controlada lo suficiente. Así que no creo que dentro de los objetivos del madurismo está dejar entrar mucha observación internacional para que puedan ver cómo es el proceso, porque no les conviene, y mucho menos en la parte de los centros de votación. Ana Milagros, quiero hacer una pausa contigo un momentico, porque en estos momentos María Corina Machado está denunciando un atentado contra ella y su equipo de trabajo en Barquisimeto, en Estado Lara. Escuchemos la denuncia que ella hace en este momento. Hoy es 18 de julio, estamos a 10 días del 28 de julio. Estoy en la ciudad de Barquisimeto, donde pernoctamos viniendo de Portuguesa hacia Caracas. Y así amanecieron nuestros vehículos. En una urbanización privada, con vigilancia, de noche. Así amanecieron nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos. Pero lo más grave es que son dos camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, ahí se ve.
Es impresionante lo que está pasando en Venezuela. Solo quedan 10 días para las elecciones. Ana Milagros, hicimos esta pausa contigo en medio de la entrevista para mostrar esta denuncia. Y es que también allí sigue siendo muy preocupante la seguridad de María Corina Machado. Ayer veíamos el tema de la detención de su jefe de seguridad, que la ha acompañado durante 10 años. Y hoy sucede esta situación, lo que pone en riesgo la vida de María Corina y pues de Edmundo González haciendo campaña por todo el país. ¿Qué decir de esa situación que aumenta mucho más la advertencia que está haciendo el régimen y como lo escuchamos al comienzo de la entrevista, lo que dijo Maduro en las últimas horas? Mira, creo que esto es otro de las pruebas de que el gobierno de Maduro no es democrático, que es un régimen autoritario cada vez más cerrado y es un gobierno que viola sistemáticamente derechos humanos. A veces esa perspectiva de que Venezuela es un autoritarismo se va dentro de las narrativas y dentro de estas elecciones. Creo que hay que recordar que esto es una actuación totalmente normal y natural a lo que ha hecho el gobierno. Incluso la veo menos agresiva de lo que muchos hemos esperado de la actuación del gobierno, y es porque los costos de represión han subido, ¿no? Vemos este tipo de actuaciones. Van a la camioneta personas específicas alrededor del grupo de María Corina, que también lo hicieron con voluntad popular en su tiempo con Juan Guaidó. Son las mismas estrategias. Vemos lo que sí vemos es este trend de que mientras más llegamos al 28, hay más violencia, hay más atentados, hay más como obstáculos contra María Corina, y desde que inició la campaña su vida siempre estuvo amenazada de cierta manera. Siempre estaba la posibilidad de que algo físico le pudiese pasar a María Corina. No creo que pase, pero todo puede pasar acá en Venezuela. Pero lo que sí quiero dejar es que es una conducta usual de lo que está pasando, claro, y que a pesar de todo eso, que es lo que muchos resaltamos acá, cada vez que el gobierno comete un atropello contra María Corina y su equipo, sale un spot de campaña que ella ni siquiera hubiese esperado. Entonces está teniendo el resultado contrario. Está dándole más gasolina a la campaña de María Corina y Edmundo. Entonces esto es hay que frenarlo. Es una acción que ni siquiera lo hacen directamente cuerpos de seguridad como antes, sino que envían personas para que lo hagan en un momento donde la gente no lo vea. Eso es otra cosa. No es directamente represión, no es directamente amenazamiento donde tú puedes grabarlo y ver lo que está pasando. Es todo muy insidioso. Tratan de cuidar las formas y que no lo pueden linkear directamente con ellos, ¿no? Que no sea tan evidente, como nos han dicho integrantes de la campaña y de Vente Venezuela, que a ellos y a María Corina y a Edmundo los está cuidando el propio pueblo. Ana Milagros Parra, politóloga venezolana y además productora y conductora del podcast político A Medias, gracias por estos minutos y los ojos puestos en Venezuela para ese 28 de julio. Gracias. Gracias a ustedes.